Todos hemos oído hablar de la Cueva de Hércules o de la Mesa de Salomón como temas paradigmáticos de esta tierra que hoy visitamos. Pero hay mucho más que desconocemos. Por ejemplo, casas encantadas, que aún en nuestros días siguen manteniendo vivo su misterio. Y junto a las callejas vacías en las noches, el recuerdo de personajes únicos que con su vida y su obra han ayudado a cambiar la historia de los hombres. Por ejemplo, Lucrecia de León, el Marqués de Villena o el mismísimo Eugenio Torralba. Nuestros próximos invitados nos ayudan a conocer más estos personajes y estos lugares encantados. Saludar a nuestros dos nuevos invitados. Gonzalo Rodríguez, buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias. A ti. Por tener la grandeza o delicadeza de estar otra vez en Toledo con nosotros. Y enhorabuena, además, que no he tenido oportunidad de decírtelo. Sabes que me he tenido que ir a sacar una de las rutas nocturnas. Enhorabuena por esa conferencia que nos has dado sobre el 2012, que ha estado realmente interesante. Gracias. Julio César Pantoja, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros en el Espacio en Blanco y aquí con nuestro público, nuestros amigos. Ellos son parte, bueno, los responsables en parte de que hayamos venido aquí a hacer el programa, los organizadores de ese congreso, que yo os agradezco por el trabajo, enhorabuena también, que siga repitiéndose, pero estamos en Toledo, casas encantadas. ¿Cuáles son las que pondríais ahí un poco en la picota? Perdón que te dé la espalda, ¿eh? No pasa absolutamente nada, ¿no? Casas encantadas, como muy bien decía Fernando, hay muchísimas. Él ha investigado, es el primero que de alguna forma ha hecho... ¿Por qué hay tantas? Porque hay muchas teorías. Una de ellas sería justamente la piedra granítica. El granito, según una teoría geofísica, funciona como una esponja que absorbe las experiencias. Y parece ser que las experiencias más negativas, más intensas, son las que se pueden recuperar con una psicofonía. Sería una de las teorías. Uh-huh. Bien, las que habéis investigado vosotros. Decía Fernando que había mogollón de ellas. Uh-huh. Nosotros hicimos impactantes que tengáis por ahí. Mira, simplemente un apunte. Hace un año, además dirigió esta investigación y colaboró un parapsicólogo malagueño que tenemos que comentar. Se llama Eto Morales. Recomendamos su MySpace, Banco de Psicofonías. Y en 2 jornadas, en 2 días, captamos 20 y pico psicofonías entre casas, hoteles, edificios, cuevas y calles. Y realmente que esto nos pone la tesitura de que Toledo sigue estando encantado, que realmente es una ciudad en donde se puede conectar con lo invisible y, por supuesto, además de toda la historia que tiene, esto actualiza el Toledo mágico, porque se está dando al día de hoy. Nosotros tenemos pues una gran colección de psicofonías y también de fenómenos que, bueno, pues te ponen en la tesitura de que realmente algo impresionante sigue ocurriendo en la ciudad. ¿Se conecta con la zona oscura, como decía Fernando? Sí, porque además la gran mayoría de esas grabaciones hacen referencia a elementos siempre de dolor, de sufrimiento. Siempre se conecta con lo que se conoce como el bajo astral, y del bajo astral solamente vienen cosas negativas. Por lo tanto, el 90% de lo que se graba siempre tiene una connotación oscura. Bueno, aquí no nos gustan esas cosas oscuras ni las cosas negativas, pero vamos a mostrar algunos ejemplos. Gonzalo, estás muy calladito. La que más te haya impresionado a ti. Hombre, yo te diría que, y si me permites un poco, que a mí lo que realmente me ha impresionado es la propia ciudad de Toledo en sí misma, como lugar encantado que trasciende incluso la circunstancia concreta de esta psicofonía o de esta otra. Es como si la ciudad entera siguiera habitada por todos los que han habitado en ella, valga la redundancia, durante siglos. Como si hubiera una especie de fuerza que acompaña desde el principio de los tiempos este lugar, y los sucesivos toledanos se hubieran ido superponiendo unos a otros y dejado su sombra adherida a las paredes de esta ciudad, de tal manera que, incluso sin necesidad de un aparato moderno que graba una psicofonía, para cualquier espíritu sensible parece que los ecos
del más allá y también del más atrás, es decir, del pasado, todavía se comunican con nosotros. Ciertamente para mí la ciudad de Toledo es un arquetipo de ciudad encantada y es un arquetipo muy hispánico de ciudad laberinto y ciudad misterio, en la cual la Casa Encantada, que ciertamente a través de nuestras investigaciones nos hemos encontrado cara a cara, no es sino la punta del iceberg de esa fuerza genial que habita las entrañas de esta ciudad y que nosotros humildemente tratamos de conectar y divulgar. ¿Una fuerza positiva o negativa? Pues yo diría que es total y absolutamente positiva, incluso en su lado oscuro, porque no hay fuerza espiritual que no tenga su yin y su yang, y habrá que aceptar ese lado oscuro de Toledo como parte también fundamental de la propia tradición histórica y espiritual de este lugar. Me gusta pensar que en realidad la ciudad de Toledo nunca queda deshabitada, a pesar de que llegue el invierno y en el casco encuentres poca gente por sus callejuelas. Tengo la impresión de que los verdaderos habitantes de esta ciudad son en realidad esos duendes y fantasmas que parece que se cuelan en nuestro aparato magnetofónico y que forman parte de la ciudad de Toledo de una manera consustancial. ¿Y los demás somos visitantes? Los demás somos visitantes por su ciudad y por su escenario. Y ojo, fíjate que esto es una intuición personal mía. Tengo la impresión de que las noches especialmente frías, las noches especialmente antipáticas para pasear, con mayor dureza de frío y de niebla, son las noches en las que los verdaderos habitantes de Toledo parece que sonríen y disfrutan al recuperar de nuevo su antaño y querida ciudad de Toledo. Como la de esta noche, quizá. Como la de esta noche. Gonzalo es un poeta y no se me va un poco por las ramas, Julio César. Ha quedado muy bonito lo que has dicho, pero no me has dicho nada de Casas Encantadas. Casas Encantadas que quiero ver yo esta noche. Si quieres, vamos un poco más concretando, pero por supuesto Toledo tiene una parte y una realidad poética que también hay que representar. No me salgas tu poeta también, vamos a lo concreto. Hace un año, como te comentaba, justamente en lo que queda, que bueno, pues ya se ha reconstruido, pero en una zona muy especial, se conoce antiguamente como la Casa de la Trapería, grabamos una psicofonía contundente, una psicofonía comunicativa, una psicofonía de pregunta-respuesta. Una casa en donde los dos últimos inquilinos se tuvieron que ir porque no podían soportar los fenómenos que sufrían en este lugar y que ya tiene como una especie de pedigrí porque ya en la guerra civil fue escenario de trifulcas, de matanzas. Estamos hablando de una casa relativamente cercana al Alcázar. El Alcázar y sus alrededores fue la zona de Toledo más castigada en la guerra civil. Allí donde hay sufrimiento, dolor y muerte, volvemos a lo mismo, ese negro imprimatur, siempre se puede recuperar esa voz del bajo astral. Tenemos la grabación y además se escucha mi pregunta. ¿Qué ocurrió aquí en la guerra civil? Bueno, pues la contestación justamente tiene que ver porque fue una zona en donde, sobre todo, el bando republicano llevó las de perder. Hubo, bueno, pues matanzas y fusilamientos, sobre todo de personas que luchaban a favor de ese bando. Y la contestación es contundente y rotunda. Es un taco también, es una palabrota, porque la gran mayoría de las cosas que vienen de ese bajo astral tampoco son amables. ¿Qué pasó aquí en la guerra civil? La contestación es su puta Franco. Vamos a escucharlo, lo ponen nuestros compañeros. Perdón por la expresión esa, pero vamos a escucharlo. La voz, desde luego, es... No sé si se escucha exactamente eso que tú dices, pero vamos a volver a repetirla un segundito, sí. Es como una voz que sale, no sé... No sé, de un lugar donde hubiera agua así muy pantanosa. Las psicofonías tienen de alguna u otra forma siempre... Vale. Es un bucle obsesivo. Vale, vamos a dejarlo porque... algunas características, ¿no? Es como siempre la voz metálica, una voz que no es aterciopelada, que no es natural, una voz que parece que viene como de lo lejos, de fondo, una voz que además no tiene una cadencia como la voz que nosotros estamos emitiendo en este momento. Y realmente que es una contestación que, bueno, pues tú puedes opinar lo que dice al principio, pero Franco desde luego que es contundente, ¿no? Sobre todo la voz es extraña. Cuando vais a las casas, estáis allí, supongo, evidentemente, preparando la investigación. ¿Os ha pasado algún tipo de cosa? No me seas poeta,
como contábamos... No es que sea poeta, es que creo que era necesaria esa introducción atmosférica a la ciudad de Toledo. Vienes ahora de pasear de Toledo y vienes así muy en la nube. Y sin esa introducción atmosférica creo que podemos desubicar la experiencia concreta, por ejemplo, de esta psicofonía que acabamos de oír, tomada en plena calle, a los pies de esa casa donde sabemos que ocurrieron esas tragedias en la Guerra Civil. Pero estábamos al aire libre. Y Julio pregunta ¿qué ocurrió aquí en la Guerra Civil? Y es verdad que a lo mejor el suputa podemos dudar que parece que dice, pero el Franco es claro. Vale, vamos a dejar a Franco, lo compro, lo admito. La investigación, por ejemplo, de la calle de los Aljibes es muy interesante. Calle de los Aljibes, que además tiene una leyenda, que además, bueno, pues tenemos otro invitado que quizá está más metido en esto de las leyendas. Dentro de un momento vamos a hablar con él acerca de leyendas de Toledo, está por ahí. Cosa que agradecemos a los siguientes invitados que están esperando, os lo agradecemos un montón. Sí. La Dama de los Ojos sin Brillo se llama la leyenda que transcurre justamente en esa calle de los Aljibes, que además, curiosamente, Roman Polanski, una calle muy cercana, en calle Buzones, también filma una secuencia de La Novena Puerta, que además trata de los libros prohibidos, que por supuesto tiene como escenario fundamental Toledo, ¿no? Porque Toledo es mágico, bueno, pues también por esa cultura de libros grimorios, libros mágicos. Una casa, bueno, pues en donde además fue una experiencia realmente bonita y bella porque son grandes caserones, como antiguos palacetes, y nos contaba una de las inquilinas que, bueno, pues en una noche, cuando entra, se encuentra una especie de reunión en el patio interior y era como gente que estaba como vestida de época. Sobre todo como a finales... ¿Ya lo ve así de forma normal? Ella lo ve y además decía que lo veía como te estoy viendo yo ahora mismo, no de una forma vaporosa, sino como si tuviese consistencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empieza como a indagar, empieza a preguntar, esa escena no le hace caso y de repente confesaba que esos personajes empiezan como a ascender hacia el cielo y empiezan a desaparecer, se empiezan como a disipar, ¿no? Nosotros investigamos y efectivamente descubrimos que esta casa, un palacete, fue propiedad de un señor principal de ese últimos del siglo XIX y que solía hacer este tipo de fiestas, ¿no?, para sus amigos justamente en este mismo lugar. Se grabaron 2 psicofonías que además tienen relación con su tormentosa vida sentimental. Una decía te amo y otra tengo ira. Son simplemente detalles y apuntes de todas las investigaciones que al día de hoy se están realizando. Yo diría de esa casa que cuando hablamos con la mujer, esta era una señora ajena a estos temas y ella misma, que al principio se asustó mucho, nos dijo que cuando empezó a ver cómo esas imágenes empezaban a subir así hacia arriba, se le pasó el miedo porque como no le respondían y no interactuaban con ella, tuvo la impresión, nos lo dijo así, con sus palabras, dije, me parecían fotos de otro momento, de otra época, y no le di ya más importancia. Es decir, que ella misma, sin conocer lo que son las teorías que a día de hoy se manejan en parapsicología, parece que se enfrentó, bueno, pues a eso que llaman impregnación psíquica, residuo del pasado, y ella misma lo interpretó en ese sentido y dijo, bueno, parece una foto, una proyección de otro momento que yo, por lo que sea, estoy viendo. Seguimos. Yo tengo la sensación cada vez que vengo a Toledo como que si hubiera detenido el tiempo en algunos sentidos, y en algún sentido, y como que lo que había de mágico de ese otro mundo del cual participaban muchas culturas y muchas filosofías, se hubiera quedado oculto y estuviera ahí como esperando a alguien que hiciera el sortilegio mágico para que volviera a renacer. ¿Lo sentís así? Y es más, se lo preguntaba a Fernando que no me ha querido contestar. ¿Hay gente que esté trabajando para que renazca, se reactive esa energía que hay aquí en esta ciudad? Bueno, la primera pregunta, por supuesto, Toledo es una ciudad que tiene su pálpito y ese pálpito tienes que conectar con él. Por supuesto, al anochecer, dando un paseo, es el momento propicio para conectar con el alma de la ciudad. Y por supuesto que en ese silencio es cuando la ciudad te puede susurrar al oído sus secretos. Y por otro lado, la segunda pregunta... Si hay gente que esté trabajando para hacer reactivar esa energía. Nosotros intentamos un poco recuperar esa magia, transmitirla con toda nuestra pasión y todo nuestro amor. Luego, ¿existen personas que practiquen la magia? Es lo que preguntas. Bueno, pues puede haber. ¿Hay grupos que estén haciendo cosas de algún tipo? Como grupos y organización creo que no. Ya.
pero bueno, es muy difícil, ¿no? También te has callado penetrar. Y has cerrado ahí los ojos de una manera un poco rara. Vale, ya nos has contestado. Libros mágicos. De aquí han salido algunos de los más importantes, ¿no? Por supuesto, pues hay muchísimos. Hay un catálogo realmente... para hacer cosas raras vosotros de vez en cuando? Que va. No hables, espérate un poquito, Gonzalo. Sigue. Libros mágicos hay pues un catálogo bastante extenso. Además estuvimos en un programa tuyo hablando del Yakat al-Hakim de El Picatrix. Un libro, quizá la enciclopedia mágica de magia talismánica más importante que se ha escrito nunca jamás. Tratados de astrología hay un montón. Lapidarios, que además recopilaban las propiedades curativas de las piedras, que además se impregnaban con una influencia astrológica. También tiene mucha influencia alquímica todo esto. El libro de las cruces, que intentaba determinar los reinados, sobre todo anualmente. Por ejemplo, en el reinado de Alfonso X el Sabio había magos de corte que, según también las estrellas, tenía fuerte influencia astrológica, le aconsejaban al monarca para que hiciera pactos, para que no entrara o entrara en guerra, para que supiera cómo se tenía que comportar, influido directamente por esa sapiencia mágica. Y un montón de libros más. Por lo tanto, bueno, pues Toledo, como decimos, es un libro en piedra que hay que saber leerlo y, bueno, pues conectar con ese conocimiento que no está perdido, que hay que recuperar. Vale, nos quedan como 3 minutos antes de hacer una mínima pausa de las noticias de las 3. Gonzalo, sin florituras, sin poesía, has estado en una casa y has visto que algo haya ocurrido, un movimiento de objetos. Un perfume, como decíamos antes, de la casa, cuando estuvimos haciendo el programa en la Casa de las Caras de Belmez, de repente todo se inundó del perfume de María. Algo que te haya puesto el vello de punta. Ciertamente, un cara a cara con un fenómeno paranormal, un movimiento de objeto, un perfume que surge, no. Lo más que a lo mejor nos ha podido ocurrir es en alguna de las rutas, fíjate Miguel, personas que llegado a un determinado rincón de la ciudad y que previamente nos habían advertido que a lo mejor practicaban Reiki o que eran personas sensitivas, llegamos a un lugar donde nosotros hacemos nuestra explicación y contamos lo que hay que contar y ellas de repente se sienten mal, se han llegado a desmayar y nos han llegado a decir que en un lugar concreto de Toledo, el llamado Callejón del Diablo, una persona que practicaba Reiki y que decía manejar esas energías sutiles, de repente había sufrido una especie de absorción de esa energía y literalmente se derrumbó en medio de una ruta. En ese lugar concreto que se llama Callejón del Diablo y donde también creo recordar cuando vinieron unos tipos franceses a un recorrido que formaban parte de un grupo neotemplario, que también recordarás, Julio, cómo sí, puso la mano en un determinado lugar del suelo y la dejó quieta y hizo así un movimiento como diciendo, aquí se localiza una determinada beta energética de carácter negativo. Exactamente, además estaríamos hablando un poco del efecto, ¿no? El efecto sería la psicofonía, pero ¿cuál es la causa? La causa es la que hemos comentado al principio. Toledo es una especie de ciudad energética y tiene betas y puntos positivos y betas y puntos negativos. La gente que está un poquitín más abierta a ese tipo de canalizaciones o energía conecta enseguida. Por lo tanto, es una especie de ciudad, como decía, con una carga especial. Habéis hablado de templarios, no quiero marcharme sin que me digáis el punto más importante de los templarios en Toledo, la iglesia de San Miguel, quizá. La iglesia de San Miguel y también los subterráneos y las cuevas que comunican con la cripta de la parroquia sería justamente ese reverso esotérico del temple. Si podemos lanzar la hipótesis de que los templarios tendrían rituales de iniciación, en ningún caso lo haría o practicaría la orden en la parroquia, sino en las cuevas. Y por lo tanto en esas cuevas te puedo asegurar que también esa energía se puede sentir a flor de piel. ¿Se pueden visitar ahora? Se pueden visitar, exactamente. ¿Sí? Sí. Lo apunto, ¿eh? Antes de marcharnos, vuestro lugar favorito de Toledo, el positivo y el negativo. Gonzalo. Yo diría que el positivo es precisamente la parroquia de San Miguel, que llaman de San Miguel el Alto porque está en uno de los lugares más altos de la ciudad de Toledo, con ese ángel guerrero que derrota a Satanás y que parece que vigila la ciudad. Y desde el punto de vista negativo, bueno, pues precisamente el que acabo de mencionar,
ese Callejón del Diablo que, casualidad de casualidades, en la ciudad de Toledo, fijaos bien, coincide con que si la parroquia de San Miguel está en un alto, bajas una cuesta y a sus pies, como si estuviera literalmente derrotado, encontramos ese Callejón del Diablo. Solo ya esa, bueno, pues colocación tan simbólica de las calles y el nombre de las mismas resulta llamativo, con San Miguel el guerrero triunfador y el diablo oscuro y derrotado un poco más abajo a los pies de esta parroquia. Julio César. El positivo para mí sin duda es la catedral. La catedral tiene una energía especial que además siempre se vincula con el agua subterránea, que sería como esa vena del dragón energético por la cual fluye. Y la negativa, yo he sentido realmente, bueno, y casi que el vello de punta en una cripta, o mejor dicho, en dos. Una de ellas estaría en el Museo Tavera, que ya está fuera del casco, que además también se puede visitar. Una cripta realmente, bueno, pues terrorífica. Y otra cripta que además Gonzalo también estuvo conmigo, en la cripta de San Andrés, donde estuvimos rodeados, bueno, pues de 50, 60, 70, no se pueden determinar momias, ¿no? Entonces te metes en una cripta, solamente cabe una persona y todo lo que te rodea son cuerpos momificados. Eso hay que ir a verlo. Julio César, gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas Gonzalo, gracias. ¿Forma de conectar con vosotros? Muy sencillo, la página web paseostoledomágico.es, paseostoledomágico.es. Ahí van a recibir toda la información. Gracias por la invitación a los dos, por vuestro trabajo. Yo espero veros el año que viene en Toledo y que sigamos disfrutando. Y preparaos, que yo me voy a ver esas cosas ahora cuando terminemos el programa, ¿vale? Cuando quieras, Miguel. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Y gracias a todos. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que parar un segundito, nuestros compañeros de los servicios informativos nos traen toda la actualidad y en un momento regresamos. Chamanes, lo que no se puede imaginar uno, que pueda haber chamanes aquí en Toledo. Muy cerquita de Toledo hay un museo dedicado al mundo de Siberia y a los chamanes. Una antropóloga vendrá a contárnoslo. Habrá leyendas increíbles de la Plaza Zocodover y otros lugares de aquí de Toledo y alrededores, y si podemos os contaremos extrañas historias en las que los ovnis y las apariciones de la Virgen han dejado sus huellas aquí en este lugar que estamos. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco, programa especial desde Toledo. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España.